Muy buenas noches, familia, el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a la transmisión de esta nuestra reunión familiar de semana. Queremos saludarles a todos los hermanos de la iglesia, a todos los jóvenes, los adolescentes, los niños también, a todas las damas, los caballeros, a todos los servidores, a los brigadistas, a toda la gran familia Fe y Esperanza de Bello. Realmente, créanme que para el equipo pastoral, todos los pastores, es una alegría ver cada vez que tenemos las transmisiones. Ustedes reportan que están conectados a través del chat, a través de las diferentes redes sociales, y es una alegría poder ver que están allí conectados diciendo: aquí estamos, saludo desde Niquía, saludo desde Playa Rica. Algunas personas nos han estado viendo desde otras ciudades, incluso desde otros países. Créanme que es muy satisfactorio y es muy gratificante poder ver que ustedes están ahí. Familia, recuerden que la iglesia es usted, la iglesia soy yo, la iglesia es cada persona, cada miembro de esta gran familia Fe y Esperanza. Entonces, estamos muy felices que ustedes estén allí conectados día a día en cada una de las transmisiones. Antes de comenzar, tengo una información para darles, así que estén muy atentos. Recuerden los días de las transmisiones, los horarios. Hoy miércoles, todos los miércoles a las 7:30 de la noche tenemos la transmisión de nuestra reunión familiar. Mañana jueves, todos los jueves a las 7:30 de la noche también. Todas las células estamos conectados allí en línea. Y el sábado, todos los jóvenes y adolescentes a las 6 de la tarde. Todos los jóvenes, todos los adolescentes, los muchachos a las 6 de la tarde es la reunión, la transmisión de la reunión unida de jóvenes y adolescentes. Y el domingo a las 10:30 de la mañana es la transmisión de nuestra reunión familiar. Así que recuerde estar compartiendo con todos sus familiares, amigos y contactos el enlace del canal, los enlaces de cada una de las transmisiones, invitarlos a que nos sigan en las diferentes redes sociales, a que puedan ingresar también a la página de internet de la iglesia, donde pueden encontrar material que los pueden edificar, devocionales, planes lectores de la Biblia, etc. Y también quiero recordarles que hemos estado desarrollando un trabajo para todos los niños, los coordinadores y maestros de ministerios infantiles han estado desarrollando un trabajo muy especial llamado Avivados Kids. Avivados Kids es todo el trabajo que hemos estado desarrollando para los niños, todo el material que hemos estado sacando, unos videos, unas lecciones bien especiales para ellos, y pueden encontrarlos y seguirlos en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram y también en su propio canal de YouTube, Avivados Kids. Ahí pueden encontrar el enlace, se lo estamos aquí poniendo para que usted pueda encontrar allí todo el material para edificar y bendecir a sus hijos. Recuerde lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino y cuando sea ya mayor, cuando sea viejo, no se apartará de él. Así que le invito a que se una, se suscriba también al canal de Avivados Kids y esté pendiente de todo el material que los maestros y todas las personas que trabajan con los niños en nuestra iglesia van a estar subiendo constantemente. Quiero invitarle que abra su Biblia en la carta de Pablo a Tito. Carta a Tito, capítulo 2. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Tito 2, 11 al 14. Téngalo ahí separado y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que abra nuestros ojos para poder ver, entender y comprender su palabra. Padre, queremos darte muchas gracias en esta preciosa noche. Gracias, Señor, porque como dice tu palabra, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, Señor. Esa es mi oración constantemente, Señor. Que tú nos puedas ayudar a entender
cuáles son tus propósitos en cada una de las situaciones que vivimos día a día. Hoy quiero pedirte, Señor, que abras nuestros ojos para poder ver y entender las verdades que enseña tu palabra y que podamos decir, como decía el salmista, enséñanos a contar nuestros días, a vivir nuestros días, de manera que cada día podamos adquirir más sabiduría en nuestro corazón. Bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos, y también quiero pedirte, Señor, por aquellas personas, Señor, que se disponen o se han dispuesto a ofrendar y a diezmar. Señor, como decía el rey David, de lo que recibimos de tu mano, eso te damos porque todo es tuyo. Bendice al dador alegre, bendice a aquel que da con alegría y con generosidad en su corazón. Abre las ventanas de los cielos, Señor, hasta que sobre y abunde, y trae provisión a cada vida, a cada persona, Señor, que en este tiempo, en esta cuarentena, en esta contingencia, en este tiempo, Señor, atípico que hemos estado viviendo este año, Señor, han estado atravesando alguna necesidad. Señor, yo te pido, Dios, que abras las ventanas de los cielos, Señor, y traigas una bendición sobrenatural. Envía los cuervos, así como lo hiciste con aquel profeta, Señor. Envía, Señor, la provisión, Dios, a cada uno de tus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dice la Biblia en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Quiero tratar con ustedes un tema que he titulado La verdadera gracia de Dios. La verdadera gracia de Dios. Mucho se ha hablado acerca de la gracia de Dios a través de todos los años. Tristemente, muchas personas, muchas iglesias, muchos lugares han enseñado diferentes errores, diferentes doctrinas un poco equivocadas o sacadas de contexto en cuanto a lo que es la gracia de Dios. No queriendo morir y renunciar al viejo hombre, no queriendo crucificar la carne, como el mismo Señor Jesús lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque muchos usan frases como estas como pretextos. Es que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Además, la salvación es por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Claro, eso es lo que está en la Biblia y es cierta esa afirmación, pero muchas personas usan estas palabras sacadas del contexto general de lo que significa la salvación por gracia para tratar de justificar una vida espiritual liviana. Si bien es cierto, la gracia es la generosidad de Dios hacia nosotros los seres humanos que no lo merecemos, ¿quién de ustedes puede decir: yo merecía ser salvado por Dios, yo merecía que Dios me salvara porque yo era muy bueno? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie, ningún ser humano. La Biblia dice: no hay nadie que haga lo bueno y nunca peque. No hay nadie que pueda decir que merecía que Dios lo salvara. Nadie puede decir que merecía que el Señor Jesús muriera por él en la cruz. Por el contrario, todos nosotros, aunque no lo merecíamos, necesitábamos urgentemente ser salvados de las terribles consecuencias de nuestro pecado. Pero hay algunos aspectos importantes que hoy quiero que analicemos, que miremos y que desglosemos este pasaje para poder extraer las verdades que el Señor nos quiere enseñar acerca de su bendita y perfecta gracia. Lo primero que nos menciona este pasaje está ahí mismo en el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. La gracia de Dios se manifestó para salvación. Dios manifestó su amor al salvarnos,
al rescatarnos de la condenación eterna en el infierno como consecuencia de nuestro pecado. La Biblia dice en Efesios capítulo 2 que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, pero Dios en su infinita misericordia y por su gracia se acordó de nosotros, nos dio vida, nos hizo nacer a una nueva vida. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, íbamos rumbo a la condenación eterna, pero el Padre entregó a su propio Hijo para rescatarnos de nuestros pecados, para rescatarnos, como dice la misma Biblia, de nuestra vana manera de vivir. Pero esto solamente sucede cuando usted y yo decidimos arrepentirnos y aceptar ese precioso regalo de la salvación. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este pasaje me encanta porque es muy claro. Dice, nosotros éramos pecadores y siendo así pecadores, el Señor murió por nosotros. No porque, como les digo, lo mereciéramos, sino por su infinita misericordia y por su gracia. Ahora, aunque la gracia de Dios no tiene que ver absolutamente con el mérito humano, con las capacidades humanas para ser salvo, es decir, nadie puede decir, yo hice esto y por esto que yo hice, soy salvo. No, absolutamente no se puede decir eso. Nadie puede decir que por algo que hizo, entonces por eso es que Dios lo ha salvado. Ningún mérito humano puede lograr que Dios lo salve. Es, como dice la Biblia, por gracia, es decir, un regalo inmerecido, como muchos tratan de o han tratado de resumir lo que es la gracia. Un regalo inmerecido. No somos salvos por algo que hayamos hecho y mucho menos por algo que nos hayamos ganado. No, por el contrario, es por la gracia y la misericordia de Dios. Cuando la Biblia habla de ser salvos por gracia y no por obras, significa que Dios no dijo, miran a Juan, digamos en mi caso, miran a Juan David, cómo es de buen muchacho, merece que lo salvemos, merece que lo rescatemos del infierno y del pecado. No, por el contrario. El Señor nos miró y, como dice la Biblia, se acordó que somos polvo. Y como dice el salmista David, ¿quiénes somos nosotros, Señor, para que te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de nosotros, Señor, y tengas misericordia, nos visites, derrames tu amor sobre nosotros? Esa es la maravillosa y perfecta gracia de Dios. Él se entregó en la cruz por amor. Como dice Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Él se entregó en la cruz por amor. Él se entregó. Es lo que la gran mayoría de las personas, como les digo, llaman ese regalo inmerecido. Jesús lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese pasaje es precioso. Nuestro pastor Nevardo nos lo recuerda y nos lo cita constantemente. Jesús dijo esas palabras. Nadie tiene un amor más grande que este. Nadie tiene un amor más grande que el que yo les estoy demostrando, porque estoy poniendo mi vida por ustedes para que sean mis amigos. Porque los amo. Porque los amo profundamente. Ahora, la Biblia dice que somos salvos por gracia. Es decir, somos salvos de la ira venidera y de la condenación eterna en el infierno simplemente porque Dios lo quiso. Es maravilloso el amor de Dios. Esto nos debe llevar a usted y a mí a decir, uy, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por haberme salvado. Gracias por tu misericordia. No porque nosotros lo hayamos ganado, sino porque Él tuvo misericordia de nosotros. Ahora bien, cuando la Biblia dice que la gracia se manifestó, está queriendo decir que se dio a conocer, se mostró, como decía el apóstol Pablo, este misterio que había estado oculto a través de los siglos, vino a ser revelado de una manera total, de una manera completa
por medio del Señor Jesucristo. Esta gracia, dice, se manifestó, se dio a conocer. Es una manifestación, una demostración del amor y la bondad del Señor. ¿Y cómo y dónde se dio a conocer esta gracia? ¿Dónde y cómo se manifestó? Pues de la mejor manera y a la vez la manera más cruel, en la cruz del Calvario. El lugar donde el Señor Jesús fue lacerado, fue masacrado, fue expuesto, fue el lugar donde Él pagó por nuestro pecado, el lugar donde Él llevó nuestras ataduras, donde Él llevó nuestra culpa, nuestra enfermedad, nuestra maldición, donde Él llevó todas nuestras aflicciones, como dice la Biblia en Isaías. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Luego dice este versículo en Tito que la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. Y me gusta mucho que dice a todos, no dice a un grupo selecto o a uno o a otro, sino a todos. Y esto me dice dos cosas. ¿Por qué dice que se manifestó a todos? Primero, porque es una oportunidad, un regalo que Dios le ofrece y le brinda a todo ser humano en la historia. Todo ser humano tiene la oportunidad de ser salvo de sus pecados, de ser perdonado por Dios y ser rescatado de las consecuencias de su pecado. Pero, ¿por qué también dice a todos los hombres? Porque como dice la Biblia en Romanos 3:23, todos los hombres han pecado. Todos los hombres hemos pecado, absolutamente todos. Todos estamos bajo esa sentencia, si lo podríamos llamar así. Estamos bajo esa realidad. No hay nadie, como dice la Biblia en primera carta de Juan, que pueda decir: yo nunca he pecado, nunca he cometido ningún pecado. Absolutamente todos los hombres estamos bajo esa marca, bajo esa realidad. Todos hemos pecado. Por eso la salvación se manifestó para todos los hombres, porque todos necesitamos ser rescatados y ser salvados del pecado y de sus terribles consecuencias, tanto aquí como en la eternidad. Ahora, aunque Dios manifestó la gracia, su gracia para nosotros, es necesaria creerla, recibirla, pero también entenderla. ¿Qué comprende, qué implica la gracia de Dios? Eso es lo que necesitamos entender hoy, eso es lo que vamos a aprender en esta noche, porque solamente por medio de la fe en Jesús, usted y yo podemos recibir esa gracia de parte de Dios para nosotros, su perdón y su gran amor. Ahora, todo el tema central del Nuevo Testamento gira en torno a la gracia de Dios. Todo el Nuevo Testamento gira a la gracia de Dios manifestada a través de la vida, la obra, los hechos, las enseñanzas del Señor Jesús, pero también su muerte y su resurrección. Todo lo que el Señor Jesús hizo, enseñó, su sacrificio, su muerte, sus milagros también, pero también su resurrección, nos hablan de la gracia y la misericordia del Señor. Es esa verdadera buena nueva, es decir, esa buena noticia, esa excelente noticia que tenemos los seres humanos, que podemos tener la oportunidad de ser salvados, de ser restaurados, de ser regenerados, de ser perdonados, de ser bendecidos, de ser sanados por el mismo Señor. Y me impacta lo que dice el versículo 12 en segundo lugar. Enseñándonos ¿qué? Dejémoslo ahí. Lo primero dice que la gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. Lo segundo es que la gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Versículo 12. Enseñándonos ¿qué? Primero, renunciando. Renunciando. Me gustan mucho las palabras claves que usa Pablo aquí en Tito. La gracia nos enseña ¿qué? Una renuncia. Es lo primero que aquí Pablo habla sobre la gracia, que nos enseña una renuncia. Y creo que esa es una de las principales palabras que debería resumir el cristianismo. Renuncia. ¿Renuncia a qué?
al viejo hombre. ¿Renuncia a qué? Al yo. Jesús lo dijo. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz no puede ser mi discípulo. ¿Renuncia a qué? Al mundo, a los placeres de la carne. Renuncia al pecado. Renuncia a los malos hábitos, etc. Mucha gente se excusa en la gracia y la libertad que el Señor nos da para justificar su pecado, para justificar una vida espiritual liviana o mediocre, para justificar el no querer abandonar ciertos comportamientos de la vida pasada antes de Cristo y todavía permanecer o todavía conservarlas. Y dicen, no, es que estamos en la gracia. Pues hoy estamos aprendiendo que la gracia realmente lo que nos enseña es una renuncia, una renuncia. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Dice, no uses la libertad que la gracia te da para la carne. No uses la gracia y la libertad del Señor como un pretexto para proveer a los deseos de la carne, porque la misma Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. Y en Gálatas capítulo 5 dice la Biblia, el que es de Cristo ha crucificado la carne con todos sus deseos y con todos sus placeres. Aquí la clave está en entender que aunque la gracia y la salvación no son por nuestros méritos, como les decía al principio, la gracia y la salvación no son por nuestras obras para ganarlas. Esta gracia se manifestó para salvarnos, pero también se manifestó para enseñarnos una vida que le agrada al Señor, una vida de renuncia, como les decía ahorita, a todo lo que va en contra de los principios que el mismo Señor Jesús enseñó. La gracia no simplemente vino a mostrar salvación y ya, y decir, los amo, los perdono, los salvo y todo queda ahí, sino que viene con una enseñanza. Dice, enseñándonos que, primero, renunciando. La gracia mediante la cruz de Cristo vino a confrontar directamente los problemas internos del ser humano, porque realmente Jesús vino a tratar con el verdadero problema que aqueja a la humanidad y es la condición de su corazón. Jesús mismo dijo, dentro del corazón es de donde salen las enemistades, los pleitos, las guerras, bueno, todo lo malo, toda la maldad sale de la condición de un corazón no regenerado, un corazón no arrepentido, de un corazón pervertido, depravado, desviado y torcido. Y me gustan mucho las palabras que usó el gran evangelista Billy Graham en una de sus últimas campañas evangelísticas. Y cito sus palabras. La gracia se reflejó en la cruz, pero el mensaje de la cruz es un mensaje ofensivo, porque confronta a la gente con su propio pecado. Es una confrontación que todos nosotros debemos enfrentar. Todos merecemos la cruz, la muerte por nuestros pecados. Merecemos el infierno y el juicio, pero Jesús, en su gran amor, tomó nuestro lugar y sufrió la cruz. Las personas no quieren oír que son pecadoras. Por eso para muchas personas el mensaje de la cruz es una ofensa. Porque la cruz es una ofensa puesto que enfrenta directamente los males que dominan al hombre y al mundo. Cierro comillas. Palabras de Billy Graham en una campaña evangelística que transmitió para todo el mundo hace algunos años atrás. ¿Qué es renuncia según el diccionario? Renuncia es negación, abandono, retirarse, desistir. También renuncia es un no rotundo, pero es triste
ver cómo hoy en día muchas personas que dicen ser cristianos no están renunciando al mundo, no están renunciando a la carne, consienten algunas cosas del viejo hombre, acarician ahí, toleran algunas cosas de las cuales saben en su corazón que el Espíritu Santo les dice: eso no es bueno, esto es pecado, esto es una obra de la carne, esto hace parte del viejo hombre, pero tristemente algunas personas no han querido renunciar, como dice aquí en Tito. Ahora, ¿de qué nos está invitando la gracia? ¿O a qué nos está invitando la gracia a renunciar? Dice ahí mismo, enseñándonos que renunciando ¿a qué? Uno, a la impiedad. Lo primero que la gracia del Señor nos llama a renunciar es a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? La impiedad es la falta del temor de Dios, lo cual nos lleva a pecar. Es decir, la verdadera gracia nos lleva a renunciar al pecado total. La verdadera gracia nos lleva a renunciar al mundo. La verdadera gracia nos lleva a renunciar a todo tipo de impiedad, como dice Romanos capítulo 1. Impiedad, injusticia. Pero también nos dice que la gracia nos invita a renunciar a los deseos mundanos. Los deseos mundanos se refieren a los deseos de la carne también. Los deseos, los impulsos, lo que la carne quiere, lo que la carne nos pida. Pero deseos mundanos son, como lo dice también la Biblia. ¿Qué hay en el mundo? Deseos de los ojos, deseos de la carne, vanagloria de la vida. Y dice la Biblia, el que ama al mundo, el que desea las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Y el que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. En segundo lugar, ¿qué más nos enseña la gracia? ¿Qué más nos enseña la gracia? Versículo 12 dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia nos enseña no solo a renunciar al pecado, a renunciar a los placeres del mundo, sino que nos enseña a vivir una vida que sobria, justa y piadosa. La gracia nos enseña a vivir una nueva vida en Cristo. La misma Biblia lo dice en Corintios, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice algunas, dice todas son hechas nuevas. La gracia de Dios nos enseña a vivir una nueva vida, es decir, que quien vive en la gracia de Dios, quien recibe, quien es, por así decirlo, partícipe de la gracia, del amor, de la misericordia del Señor, debe vivir una vida, como dice, sobria, una vida justa, pero también dice una vida piadosa, es decir, una vida digna de imitar, una vida, como dice la Biblia en Filipenses, irreprensible, un tacha. El mismo Tito, unos versículos más atrás, dice en el versículo 8, irreprochable, una vida que los demás elogien, una vida que los demás quieran imitar. Y como dice ahí mismo en Tito, que el enemigo se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros. Ese es el estilo de vida que la gracia de Dios nos enseña a vivir. No es solamente tener sentimientos espirituales lindos y decir, oh, qué reflexión tan linda la que escuché en esta transmisión, qué reflexiones tan lindas, oh, pero seguir con la vida como si nada. Se trata de una renuncia, como lo vimos al principio, pero también una vida completamente nueva, completamente diferente a la que vivíamos antes de conocer al Señor. La Biblia nos dice en primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Él, en el Señor, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Jesús vivió una vida, como dice acá, sobria, justa y piadosa. No es suficiente tener intenciones muy buenas. Es necesario vivir una vida sobria, justa y piadosa. Tener una vida sobria, justa y piadosa no es solamente decir creer en Dios. No es solamente quizá, como les digo, ver estas transmisiones, pero en el resto de la semana o en el resto del día
realmente no reflejar que hay un cambio, que hubo una transformación en nuestro ser, sino que por el contrario, vivir una vida justa y piadosa tiene que ver en que cada minuto, cada día somos conscientes que ya no somos iguales al mundo y debemos reflejar ese cambio, sobre todo en este tiempo en el que estamos compartiendo todo el día con la familia o los que ya pudieron comenzar a laborar. ¿Cómo estás mostrando en tu hogar que has vivido, que has nacido una nueva vida? Dice Efesios capítulo 1, versículo 10, que Él nos salvó, Él nos llamó, nos predestinó para buenas obras, las cuales Él había preparado de antemano para que viviésemos en ellas. En tercer lugar, en el versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué más nos enseña la gracia? Nos enseña entonces primero a renunciar al pecado, a los placeres mundanos, a la carne. Luego nos enseña a vivir una vida justa y piadosa, pero también nos enseña a aguardarlo a Él, a esperar su venida. Esa es nuestra esperanza. Dice, aguardando esa esperanza bienaventurada. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor Jesús va a regresar. La gracia de Dios nos enseña a esperar la venida del Señor, a anhelarla, a amarla, a desearla. Aquellos que han sido salvados por la gracia de Dios y viven en esa gracia y caminan bajo el amor, la misericordia y esa gracia del Señor, aprenden a esperar, a desear y anhelar la segunda venida del Señor. Y no solo esperarla, sino proclamarla. Proclamarla, divulgarla, contarle a todo el mundo, el Señor Jesús va a regresar, va a volver. Quien vive en la gracia de Dios no es indiferente a esta realidad. No es olvidadizo, no se le olvida, sino que por el contrario es consciente que el Señor va a regresar. En tercer lugar, o el tercer punto, vamos a recapitular. En primer lugar, la gracia, dice la Biblia, se manifestó para salvación a todos los hombres. En segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña a renunciar a los placeres del mundo, nos enseña a vivir una vida piadosa y nos enseña a esperar al Señor. En tercer lugar, la gracia de Dios es un regalo pleno, completo, es decir, abarca todas las áreas de nuestra vida. La gracia de Dios no solamente se enfoca en lo espiritual o en nuestra salvación y que nos sintamos bien y ya. No, miremos lo que dice el versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y veo aquí varias cosas. Lo primero es que veo una sustitución. Una sustitución. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz. El Señor Jesús se entregó y fue nuestro sustituto en la cruz. Él se entregó y pagó lo que usted y yo debíamos pagar. En segundo lugar, vemos la redención, es decir, el rescate. La Biblia dice que usted y yo éramos esclavos del pecado, pero el Señor vino a rescatarnos de esta esclavitud. Miremos, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, la gracia de Dios incluye sustitución, redención, dice, para redimirnos de toda iniquidad. El Señor Jesús se entregó y compró con su propia sangre nuestras vidas. Nos redimió, nos adquirió para que fuéramos suyos, nos rescató del pecado. Somos de su propiedad porque Él nos compró con su preciosa sangre. Luego, en tercer lugar, veo aquí pureza, algo indispensable dentro de la gracia de Dios. Dice, y purificar para sí un pueblo propio. Purificar para sí un pueblo propio. La verdadera gracia implica pureza de nuestra parte. Pureza en todas las áreas. Pureza
en nuestras relaciones, pureza en nuestras palabras, pureza en nuestros pensamientos, pureza en nuestras intenciones, pureza en nuestra sexualidad, pureza en el matrimonio, pureza en la adolescencia, pureza en los noviazgos, pureza en todos los aspectos, en todas las áreas, para todas las edades. Pureza. Pureza en nuestras actitudes, en las intenciones de nuestro corazón. Pureza, dice, para purificar para sí un pueblo propio, un pueblo propio. Dios es quien nos purifica. Con su sangre, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Allí en primera carta de Juan, capítulo 1. Nos purifica por la palabra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos purifica, pero también nosotros debemos conservarnos puros, debemos conservarnos santos, sin mancha, íntegros, conservando siempre esa pureza. La Biblia dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y no falte ungüento sobre tu cabeza. Y en cuarto lugar, la Biblia nos enseña que la gracia nos invita o nos llama al servicio. Dice, un pueblo propio celoso de buenas obras. Y aunque las buenas obras no son un requisito para ser salvos, sí, como les decía hace un momento, deben venir como el resultado de esa salvación. Las buenas obras no se refieren a las obras de caridad o a las obras caritativas, no, o a la obra social. Se refiere, como dice la Biblia, a nuestra manera de vivir, a nuestro estilo de vida. La gracia y la comunión con Dios, la gracia y la misericordia de Dios nos llevan a ser un pueblo, como dice, celoso, es decir, que cuida, que vela por vivir una vida que le agrade al Señor. Hablamos también de nuestro servicio a Dios y a los demás. Cuando habla de buenas obras, también está hablando, obviamente, de un servicio a Dios, pero también un servicio a los demás. Pero también habla de disciplinas espirituales como la oración, como la palabra, como el ayuno, etc. La verdadera gracia no es la que te dice que puedes pecar, porque Dios es amor y Dios te entiende. Y Dios te comprende. Esa no es la verdadera gracia a la luz de este pasaje que hoy estamos considerando y estamos estudiando. La verdadera gracia no es la que te dice, Dios entiende que eres carne, Dios comprende nuestras debilidades. Puede que Dios entienda, digámoslo así. Pero ¿sabe quién no entiende? El diablo. El diablo no dice, ay, qué pesar, pobrecito. No lo tentemos hoy porque es carne, es débil, necesita fortalecerse en Dios. No lo ataquemos hoy. No, por el contrario, ataca con más fuerza. El diablo busca que usted y yo fortalezcamos cada día más la carne, el viejo hombre. Mire, la verdadera gracia solo se puede entender y obtener cuando cada uno hace suya. Cuando cada uno hace suyo la cruz de Cristo. Cuando cada uno se apropia de ese sacrificio sublime del Señor y hace suyo lo que Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo vino Jesús a mostrar la gracia? A través de una vida de renuncia, de negación, de entrega, de sacrificio y de muerte, obviamente, como dice la palabra. Quiero terminar con esto. La gracia de Dios nos alcanzó y eso nos debe llenar de gozo, de alegría, de felicidad, de amor desbordante por Él. Sí, Él demostró su gracia en la cruz del Calvario, allí donde Jesús murió por nosotros, pero también la gracia de Dios nos llama a vivir una vida piadosa, una vida justa, una vida en santidad, una vida en pureza, pero también una vida de renuncia. Nos enseña a vivir una vida firme,
No una vida de carnalidad o de mediocridad espiritual. No una vida de escasa oración o de leer la palabra de vez en cuando. Por el contrario, la verdadera gracia nos invita y nos llama a tener comunión con Él todos los días, como nos lo enseñaba nuestro pastor Nevardo en la transmisión de este domingo pasado. Amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Esa es la respuesta de nuestra parte ante la manifestación, la demostración de la infinita, sublime y gloriosa gracia del Señor Jesús. Hoy, hermanos y amigos, es un día para agradecer a Dios por su gracia, por su misericordia, pero también es un día para tomar decisiones firmes en nuestra vida, para tomar decisiones firmes sobre cómo estamos viviendo o concibiendo la vida cristiana, sobre lo que significa para nosotros ser salvos por gracia. Aquí hemos podido entender lo que significa la verdadera gracia de Dios, a qué nos llama, a qué nos invita, qué nos enseña. Quiero invitarle que allí donde usted está, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y medite en esta palabra y dígale con sus propias palabras: Señor, gracias por haberme salvado. No lo merecía y nunca voy a ser merecedor de este tan sublime regalo de amor. No merecíamos, Señor, tu amor, pero bien lo dice tu palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nadie tiene un amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Gracias por haber puesto tu vida por mí, pagar por mis pecados, sufrir mis dolores, sufrir mis angustias, llevar mi enfermedad, llevar la muerte, llevar la maldición, llevar el pecado de toda la humanidad. Gracias por haberme alcanzado, por haberme incluido dentro de tus planes. Gracias, muchas gracias, Señor. Pero también, Dios, quiero pedirte que me enseñes a vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida que te agrade. Que tu gracia me enseñe a renunciar a aquellas cosas, Señor, que estorban tus propósitos en mí. Que tu gracia hoy me enseñe a renunciar a aquellas cosas que puedan, Señor, ser un estorbo en mi comunión contigo. Padre, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a entender y valorar tu gracia, pero también ayúdanos a vivir una vida digna, Señor, como dice tu palabra. Dignificar, Señor, esa maravillosa obra en la cruz. Padre, gracias. Bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido amigo, si es primera vez, o segunda, no sé, o tercera vez, que miras estas transmisiones y no has entregado tu vida al Señor Jesús, hoy quiero invitarte que le entregues tu vida y tu corazón. La gracia se manifestó para salvarte. El Señor Jesús vino, murió en la cruz, no para que fuéramos personas espirituales o moralmente correctas, sino para que fuéramos sus hijos y para que nos fuéramos rescatados de nuestra manera de vivir. Quizá tu vida te está llevando a sufrir terribles consecuencias, pero hoy es el día para que le entregues tu vida al Señor y le digas: Señor, hoy te entrego mi corazón, te entrego mi vida, perdona mis pecados. Hoy, Señor, te recibo en mi corazón, entra en mi corazón, dame tu gracia y enséñame a vivir una vida que te agrade. Te lo pido, Dios, en Cristo Jesús. A ti que viste esta transmisión por primera vez, queremos estar en contacto contigo, queremos que uno de nuestros líderes de nuestra iglesia te llame. Así que aquí abajo en la descripción de este video tenemos un enlace, un link, una página para que allí ingreses, nos dejes tus datos y podamos estar en contacto contigo, y para que cuando pase toda esta contingencia podamos visitarte en tu casa, orar por tu familia, orar por tus necesidades. A los demás hermanos, muchas gracias por haber venido a la reunión semanal, por habernos reunido como familia, así sea a través de estos medios. Muchas gracias por todos sus mensajes acá en el chat. Muchas gracias por reportar su
su sintonía, si se puede decir. Muchas gracias por conectarse, por compartir este enlace con su familia, sus amigos, sus contactos, sus seres queridos. Nos vemos mañana jueves a las 7:30 de la noche, aquí en este mismo canal en YouTube, La Célula. Todas las células de jóvenes, adolescentes, damas, caballeros, aquí a las 7:30 de la noche, mañana jueves, los esperamos. Y no olviden también, los niños tienen su canal de Avivados Kids. Hermanos, el Señor les bendiga. Muchas gracias. Feliz noche.